Noche de brujas. Hola, muy buenas noches. Esta historia que les quiero contar es algo que pasó hace algunos años y es real. Nadie me lo contó. Yo estuve ahí. De tan solo saber que la voy a contar, se me eriza la piel de nuevo. En ese entonces yo tenía como 14 o 15 años aproximadamente. Y ese día, lo recuerdo muy bien. Estábamos en la hora de la comida, mis padres, mis hermanos y yo. De pronto, llegaron dos vecinos a buscar a mi papá, ya que él, en esos tiempos, era el único que tenía carro en ese barrio del pueblo, y le pidieron de favor que los llevara a otro pueblo, que queda como a 1 hora de camino. Le dijeron que iban a ver unas cosas de trabajo, y él aceptó en llevarlos. Así que él se marchó con ellos. En el transcurso de la tarde todo era normal, como cualquier otro día, y poco a poco llegó la noche. Ya esperábamos el regreso de mi padre con sus 2 amigos. Recuerdo muy bien que pasaban de las 12 de la noche cuando llegaron los 3. Escuchamos el motor del carro al entrar al patio de la casa. Los escuchamos bajar del carro y de repente oímos que hablaban muy fuerte, como desesperados por algo, pero en realidad no sabíamos lo que pasaba. Salimos mis 2 hermanos y yo. Mi madre se quedó con mi hermana dentro de la casa, porque mi hermana estaba pequeña, tenía como 4 o 5 años. Cuando llegamos a la parte trasera de la casa, donde estaban mi papá y sus amigos, vimos cómo señalaban hacia enfrente, donde está un cerro muy pegado a mi casa. Ahí, en ese cerro, había una casa, y es la única casa que existía en ese lugar. La casa era con techo de lámina de cartón, sin ventanas de herrería o algo por el estilo. Solo la protegían unos plásticos y una puerta de madera muy rústica, sin chapa ni nada. Era una casa muy humilde. Ahí vivió un matrimonio. Eran muy jóvenes y con una bebé recién nacida. Y déjenme decirles que esa noche fue la más aterradora y triste que les pudo pasar. Volviendo al tema, nosotros continuamos ahí parados, observando qué era lo que se alcanzaba a ver en esa casa en plena madrugada. No me lo van a creer. Normal. Nos dimos cuenta de que eran 2 brujas. En ese instante, mi papá fue a casa de uno de mis tíos. Fue para avisarle y pedir auxilio. De ahí, fuimos avisando a los vecinos para poder ahuyentar a las brujas. En esos tiempos, el barrio era tan pequeño que, a lo mucho, se juntaban 20 adultos. Aún con todo y eso, nos reunimos y fuimos caminando con rumbo al cerro. Tratamos de gritar para despertar a los que vivían ahí, pero era imposible. Estaba tan retirado que nunca nos escucharían. En el trayecto del camino, vimos que llegó una bruja más, y ella estaba más alto que las otras. De repente, vimos cómo subían y bajaban sobre la casa, como haciendo una figura o una señal, no lo sé. Nosotros continuamos caminando rápido por el camino para ayudar, y de pronto vimos cómo una de ellas entró por una de las ventanas y las otras parecían como si se hubieran desvanecido. No nos lo podíamos creer. Ya no las veíamos, cuando, de pronto, la que entró a la casa salió con muy poca luz, como si se estuviera apagando, y después ya no la vimos. No supimos para dónde se fue. Todo estaba muy oscuro y solo escuchamos un grito muy fuerte. Era un grito desgarrador. Y lo que los hizo despertar fue el oír de una voz gruesa que le dijo: "Ya nos vamos". Nos quedamos para ayudarlos, sacarlos de ahí, y dimos aviso a las autoridades. Después se hicieron los trámites correspondientes, pero como mucha gente sigue sin creer en esto, su acta de defunción aparece como muerte natural. Espero que les haya gustado esta historia, amigos.
y pronto les platicaré otra. Pasen muy buenas y terroríficas noches. Y recuerden que el terror ya existe. La historia la haces tú. Cuéntame tu historia de terror oficial. Buenas noches, Más Terror MX. Quiero compartir contigo la historia de las brujas de San Antonio. Muchas de las cosas que acontecen en la vida creemos que son acciones fortuitas o al azar. Nuestra condición humana siempre nos lleva a explorar cosas y buscar atajos por los que hacemos cosas de las que jamás pudimos imaginar para poder alcanzar nuestros sueños, aun si estos nos llevan a sacrificar cosas que no vuelven nunca más. La historia que te contaré a continuación tiene que ver con el sueño de un joven que se hizo hombre. Él lo persiguió hasta que ese sueño lo puso en la difícil situación de enfrentarse a una realidad que él no conocía. Comenzaré diciendo que el nombre del protagonista de esta historia era Omar. Él creció en San Miguel, un pueblito del Valle del Mezquital en Hidalgo, en un hogar con carencias, como la mayoría. Hijo de una madre soltera. Creció en el humilde hogar de sus abuelos, pero lo más duro y difícil para Omar, sin duda, era que éste había tenido un accidente cuando era bebé y había perdido uno de sus ojos. Omar siempre se sintió marginado y rechazado por los demás, y conforme iba creciendo, toda esa frustración se convertía en odio. Su madre se había casado y formado un nuevo hogar, por lo que Omar solo tenía a sus abuelos, que eran los únicos que le proporcionaban el amor que el mundo le negaba. Cuando era niño, en su inocencia, siempre se preguntaba por qué él solo tenía un ojito. Además que siempre sufrió de pesadillas que lo aterrorizaban, hasta casi entrando a la adolescencia. Y fue ahí donde Omar decidió guiarse solo por la razón para echar a un lado sus temores. Su abuelo, hombre mayor y de cuerpo cansado, había sido caporal durante su juventud en la hacienda de San Antonio y le contaba de sus vivencias. Muchas de ellas tenían que ver de cómo se había escondido un gran tesoro de centenarios de oro en esa hacienda durante la Revolución y de cómo ese tesoro permanecía en ese lugar, esperando a ser descubierto. Brujas de San Antonio. También se rumoraba que estos perversos seres eran los culpables de tener en jaque a todos los pueblos circunvecinos. Omar crecía y desde su juventud había ido muchas veces a explorar la hacienda sin éxito. Él, la verdad, se mostraba incrédulo a las historias de su abuelo, pero buscaba a toda costa tener dinero para poder vengarse de la gente que siempre se burlaba de él diciéndole Omar el Tuerto. Así transcurrió el tiempo y, a pesar de que se esforzaba trabajando para poder estudiar, al cabo del tiempo tuvo que dejar la escuela para dedicarse por completo al trabajo, para ayudar a sus abuelos que ya eran muy ancianos. Omar trabajaba con don Lauro Uribe, un señor algo enérgico, pero de buen corazón. Él tenía varias parcelas y ganado. Don Lauro deseaba ayudar a Omar. Él le decía a Omar que le recordaba a su nietecito, ya que de estar vivo tendría la misma edad. Un día, Omar le preguntó qué le había pasado a su nieto. Él se calló un momento y después derramó unas lágrimas y le dijo que las brujas de San Antonio se lo habían llevado. También le dijo: tú tuviste suerte de que solo te sacaran un ojo, de no ser por tu finado padre. Omar lo interrumpió y le dijo que él no tenía padre y que nadie le había dicho la verdad sobre cómo había perdido su ojo. A pesar de todo, él seguía sin creer en las historias de las brujas, a lo que don Lauro le dijo: muchacho, deberías creer. Toda esta plática
había removido y reavivado el odio que don Lauro sentía por estas brujas. Así que le propuso a Omar que intentaran acabar con ellas, que si tenían éxito, él podría sacar el tesoro que estaba escondido en la hacienda, que él ya estaba muy viejo y sin familia, así que Omar podría quedarse con el tesoro y por fin se cumpliría el anhelo de Omar, de tener dinero y de paso vengarse de esas malditas brujas. Omar no dejaba de pensar en las palabras de don Lauro, de lo que había ocurrido con él y con su padre, pero aún así no creía que eso de las brujas fuera real, a pesar de que siempre se sabía de niños recién nacidos que desaparecían. Pero su ambición y deseos de tener dinero y ser respetado le hizo aceptar la oferta de don Lauro. Al otro día, Omar se presentó con don Lauro y le dijo que cómo podrían acabar con esas supuestas brujas. Don Lauro le dijo: mira, muchacho, lo primero que tenemos que hacer es adelantarlos y atacarlas mientras ellas hacen su aquelarre. Estas se pueden transformar en aves que parecen guajolotes y son muy peligrosas. Tienen garras que pueden desgarrar la carne con facilidad. Recuerdo que el finado de tu padre derribó a una con un cordón que llevaba y le hacía nudos después de rezar la oración de la Magnífica. Pero este se distrajo cuando otra de esas malditas te estaba atacando. Él paró de rezar y logró salvarte, pero no tuvo la misma suerte. Y en ese instante arremetieron contra él, causándole una dolorosa muerte, y en su agonía solo quería saber cómo estabas. Así que lo que vamos a hacer es vigilar bien a estas malditas, antes de que se transformen y empiecen su aquelarre. Ante el asombro e incredulidad de Omar, se sacaron las piernas y las metieron en costales para perderse en la oscuridad, convertidas en grandes bolas de fuego. Fue ahí cuando don Lauro le dijo a Omar: es ahora o nunca, muchacho. Así que aprovecharon a hacer una lumbre para después agarrar los costales con las piernas de las brujas. Cuando lanzaron los primeros 2 costales, se comenzaron a escuchar unos gritos desgarradores de dolor, y fue cuando estos horrendos seres regresaron y comenzaron a revolcarse agonizantes. Pero faltaba una. Cuando ésta llegó, suplicaba para que no quemaran sus extremidades, y en su desesperación les ofreció el tesoro de la hacienda a cambio de su vida. Don Lauro le dijo a Omar: es tu decisión, muchacho. Puedes tener el dinero que siempre quisiste o vengarte de estas malditas. Omar le respondió: ya tengo lo que siempre quise. Siempre anhelé el amor de un padre, y gracias a usted descubrí que él siempre me amó y que se sacrificó para que yo viviera. Mientras lanzaba el costal al fuego y las brujas ardían en un terrible y asqueroso espectáculo. Después de esa noche, Omar jamás volvió a ser el mismo, ya que valoró más todo lo que tenía. Cuidó a sus abuelitos hasta que estos fallecieron. Don Lauro, al cabo de un tiempo, murió dejando una cuantiosa herencia para Omar. Y fue ahí cuando, de la manera menos esperada, cumplió su sueño de ser alguien rico y respetado. Gato Oscuro. Dicen por ahí: yo no creo en las brujas, pero de haberlas, haylas. Y estos 2 relatos que amablemente nos han compartido, Cuéntame tu historia de terror oficial y Gato Oscuro, nos pueden demostrar la existencia de estos seres. ¿Tú crees en las brujas? ¿Has tenido algún encuentro con estos seres? ¿Sabes de alguien que las haya visto? Ojalá pudieras compartirnos tus historias, experiencias y relatos. Estaremos contentos de leerte y, si gustas, narrarlos. Escríbenos a nuestro correo electrónico, en la caja de comentarios, o suscríbete a nuestras redes sociales: Facebook, Instagram y Twitter. En la descripción del video aparecerán los links, al igual que las de los autores de estas historias.
Muchas gracias si has llegado hasta este punto del video. Si te gustó, por favor, dale like y suscríbete al canal. Es la mejor forma de apoyarnos. Nos leemos en la siguiente. Y recuerda, no tengas miedo de eso que no puedes ver, pero está ahí, detrás de ti.